Hola a todos. Hoy desarrollamos la práctica 5 con el tema de planteo de ecuaciones y edades. Comencemos. Problema 1. Una señora tiene 75 animales entre gatos, perros y canarios. ¿Cuántos gatos tiene si se sabe que el número de perros es igual a 4 veces el número de gatos? Y además, la suma del número de patas de los animales es de 200. Colocamos los datos. Tenemos gatos, perros y canarios. Vamos a necesitar el número de animales de cada tipo. Aquí con este dato, el número de perros es igual a 4 veces el número de gatos. Entonces, si gatos fueran X, los perros serían 4 veces, 4X. Asimismo, nos dan el total de animales que son 75, así que la suma de los tres tipos va a ser 75. Ya tenemos 5X para completar a 75, nos falta 75 menos 5X. Y lo que nos piden encontrar es cuántos gatos, ¿no? Entonces, X es nuestra incógnita. Ahora, en cuanto a las patas, tiene que haber 200 en total. Los gatos tienen 4 patas, así que 4 por la cantidad de gatos, más los perros también tienen 4 patas, así que 4 por la cantidad de perros. Y los canarios tienen 2 patas por la cantidad de canarios. Y nos tiene que dar un total de 200 patas. Vamos multiplicando las variables, 4x, aquí nos sale 16, 20. Al multiplicar menos 10x obtenemos 10x. Y 2 por 75, 150, igual a 200. Despejamos el x y obtenemos 5. Entonces ya tenemos la solución al número de gatos, sería 5. Alternativa correcta, la B. Problema 2. Dos recipientes contienen 4 y 16 litros de agua. Este va a tener 4 y este va a tener 16. Cuando al primero se le agrega una cierta cantidad de agua, entonces vamos a agregarle X. Al segundo recipiente se le extrae lo que ahora posee el primero. Se le extrae lo que ahora posee el primero. Si sumamos, lo que ahora posee sería X más 4. Resulta que en el primero ahora hay el triple de lo que hay en el segundo. Lo planteamos así, en el primero habría X más 4 y va a ser el triple de lo que hay en el segundo. Es decir, 16 menos lo que se retiró. Así que va a ser menos X y menos 4. Hay en la cantidad de litros extraídas del segundo. Es decir, X más 4. Despejamos la ecuación, aquí tendríamos X más 4 y 16 menos 4, 12, multiplicado por 3, 36, menos 3X. Despejamos el X y obtenemos 8. Ahora reemplazamos en lo que se extrajo del segundo, como X vale 8, 8 más 4 sería 12. Se extrajo 12 litros del segundo. Alternativa A. Problema 3. Del dinero que tengo, gasto el doble de lo que no gasto. De lo que no gasto, pierdo la mitad de lo que no pierdo. Y de lo que no pierdo, regalo la tercera parte de lo que no regalo. Si la suma de lo que gasto más lo que regalo es de 260, ¿cuánto dinero tenía inicialmente? Vamos a suponer que este rectángulo sea el dinero que yo tenía inicialmente. Y no sabemos cuánto es, pero sí sabemos que lo que gasto es el doble de lo que no gasto. Entonces vamos a partirlo en dos. Esto es lo que gasto y esto es lo que no gasto. Y sobre lo que no gasto, pierdo la mitad de lo que no pierdo, así que vamos a tener que considerar un número que tenga mitad y posteriormente tenga tercera parte. Entonces nos podríamos imaginar que puede ser un 6X. Ahora, el planteamiento nos dice aquí, gasto el doble de lo que no gasto. Si no gasto 6X, gasto el doble, es decir, 12X. Y con eso ya puedo decir cuánto tenía inicialmente, sería la suma de los dos bloques, es decir, 18X. Ahora, de lo que no gasto, pierdo la mitad de lo que no pierdo. Es decir, tienes que dibujar un bloque similar a lo que no gastas y lo vas a volver a partir. Y hay una parte que pierdes y hay una parte que no pierdes. Y lo que pierdo es la mitad de lo que no pierdo. Y para que lo que pierda sea la mitad del otro y luego sumado me dé 6X, tendría que ser 4X aquí y pierdo la mitad de 4X, 2X. De esa manera esto sigue siendo 6X. Y ahora dice, de lo que no pierdo, regalo la tercera parte de lo que no regalo. Mismo procedimiento, de lo que no pierdes, dibujamos el mismo bloque, lo partimos en dos y hay una parte que regalas y una parte que no regalas.
Y lo que regalas es la tercera parte de lo que no regalo. Y recuerda que tiene que seguir sumando 4x. Y para que eso suceda tendría que ser 3x. Y lo que regalas sería la tercera parte. Y ya está. Ahora, la suma de lo que gasto más lo que regalo es 260. Si sumamos nos da 13x y tiene que ser 260. Despejamos x, nos da 20. La pregunta es ¿cuánto dinero tenía inicialmente? Entonces reemplazamos 18 por 20 nos da 360. Alternativa correcta, la C. Y nos vamos al problema número 4. Nos dice, Marco fue al mercado con 72 soles con el propósito de comprar pollos, pero al llegar al lugar se enteró de que cada pollo costaba 2 soles menos de lo que creía. Entonces, con el mismo dinero pudo comprar 3 pollos más de lo que pensó. ¿Cuántos pollos compró? Ya, no conocemos el número de pollos, tampoco sabemos cuánto costó cada pollo. Lo vamos a dividir en dos partes. Hay una parte como pensó realizar ese proceso de compra y hay algo que ocurrió realmente. Al inicio él pensó comprar una cierta cantidad de pollos, X. Si hubiera comprado X pollos con este monto de dinero, 72, cada pollo hubiera costado 72 entre la cantidad de pollos. Ese sería el costo de cada uno. ¿Pero qué pasó? Él se entera de que el costo está 2 soles menos y por el mismo dinero, los 72, pudo comprar 3 pollos más. Entonces, en lo real, lo que realmente sucedió fue que compró 3 pollos más, es decir, X más 3. Entonces, el costo sería con el mismo dinero, sería 72 sobre X más 3. Y resulta que ese costo era menor en 2 soles de lo que él creía, menos 2. Y la pregunta es cuántos pollos compró, es decir, nos está pidiendo lo real, ¿no? Lo que realmente compró. Y aquí tenemos una ecuación, así que vamos al costo que él pensó, le vamos a disminuir 2 y nos va a dar el nuevo costo, 72 sobre x más 3. Juntamos las variables para un lado, 72 sobre x, esto pasa a restar, 72 sobre x más 3 igual a 2 positivo. Podemos simplificar, tiene 36, 36 y tiene 1. Multiplicamos con el método de la carita feliz. Multiplicamos x más 3 por 36 y tenemos 36x más 108 menos x por 36, 36x. Debajo tenemos x por x más 3. Y del otro lado tenemos la unidad. Aquí se va a restar 36x menos 36x. Pasamos a multiplicar hacia el otro lado. Tenemos 108 igual a x por x más 3. Le damos forma al número 108 de tal manera que se parezca al segundo lado, donde encontremos dos factores que se diferencien en 3. Esos números serían el 9 por 12. Me da 108 y además se diferencian en 2. De esa manera, relacionando con el otro lado, nos damos cuenta de que 9 tiene que ser x y 12 tiene que ser x más 3. Entonces aquí x es igual a 9. Respondemos a la pregunta, ¿cuántos pollos compró, no? Serían 9 más 3, es decir, 12 pollos. Alternativa correcta, la D. Si 144 manzanas cuestan tantos soles como manzanas me dan por 100 soles, ¿cuánto cuesta 2 docenas de manzanas? Bueno, aquí hay una equivalencia. Vamos por el primer lado, vamos a analizar esta parte. 144 manzanas cuestan tantos soles, no sé el precio, así que, o el costo, ¿no? Vamos a ponerle aquí costo de cada manzana, le vamos a poner una incógnita X. Ahora, si el costo es X, ¿cuánto me cuestan 144 manzanas? Sería 144 por el costo de cada uno, 144X. Ahora, cuestan tantos soles como, o sea, esto es igual a ¿qué cosa? A el número de manzanas que me dan por 100 soles. Ahora tengo que ponerme a pensar, si tengo 100 soles y el costo de cada uno es X, ¿cuántas manzanas me dan por 100 soles? Tengo que hacer una división. Entonces aquí vamos a colocar, me darían 100 entre X manzanas. Ya tenemos formada la equivalencia. Vamos a encontrar el X. El X pasa a multiplicar, 144 pasa a dividir. Tenemos X al cuadrado, 100 sobre 144. Lo que está como cuadrado pasa como raíz hacia el otro lado. Y tenemos X es igual a 10 sobre 12.
Ahora respondamos a la pregunta. ¿Cuánto cuesta 2 docenas de manzanas? Es decir, 24 manzanas. Por lo tanto, sería 24 por lo que cuesta cada manzana. Cuesta 10 sobre 12. Podemos hacer una simplificación, doceava 1, doceava 2 y 2 por 10 sería 20. 20 soles me van a costar 2 docenas de manzanas. Marcamos la alternativa A. Problema 6. Un padre reparte una herencia entre sus hijos de la manera siguiente. Al primero le da una suma de A y la enésima parte del resto. Al segundo la suma de 2A y la enésima parte del resto. Después de hacer el recuento, le da al tercero una suma de 3A y la enésima parte del resto y así sucesivamente. Al final se encuentra que cada uno de ellos ha recibido la misma cantidad. ¿Cuál es el número de hijos? Bueno, no sabemos la cantidad que va a recibir cada uno de ellos, así que le vamos a poner C. Tampoco sabemos el número de hijos que hay en total. Le vamos a poner X. Y tampoco sabemos la herencia que hay en total. La herencia, utilizando los datos que tenemos, si cada uno recibe C y son X hijos, entonces la herencia sería XC. Ahora, vamos a ir analizando cuánto es esa cantidad. Respecto al primer hijo primero. Al primero le da la suma de A. ¿La suma de A con quién? Con la enésima parte, es decir, un número dividido entre n. Del resto. El resto significa lo que queda, ¿cierto? A ver, si la herencia en total es XC y al primer hijo ya le ha dado A de adelanto, entonces ¿cuánto está quedando? Estaría quedando XC menos A. Bien, ya está. Todo eso le corresponde al primer hijo. Y debe ser igual a lo que le corresponde al segundo hijo. Al segundo le da la suma de 2A. ¿Con qué? Con la enésima parte del resto. Enésima parte, el número dividido entre n, del resto. Hacemos de manera similar. Si toda la herencia es XC, hay que irle descontando a eso lo que ya le dio al primero, es decir, toda esta cantidad. Pero también puedes descontarle C, que es la misma cantidad, ¿sí? Entonces mejor le quitamos C, que significa que es lo mismo, ¿verdad? Y también le vamos a quitar lo que ya le dio de adelanto al segundo, es decir, le quitamos 2A. Listo. Y así también de manera similar pasaría con el tercero y así sucesivamente. Solo necesitamos los dos primeros. Vamos a sacar dos ecuaciones. Aquí tenemos una, la vamos a desarrollar aquí. Y aquí tenemos la segunda. La vamos a desarrollar por separado. Vamos por la primera. Vamos a desaparecer el n multiplicando a todo por n. Tendríamos Cn es igual a An más, y todo esto por n, quedaría solo lo de arriba. Juntamos los términos semejantes, esto lo pasamos al otro lado y factorizamos el c, vamos a tener n menos x. Y en este lado lo dejamos tal como está, an menos a. Ahora nos vamos por el segundo. En el segundo también tenemos n en el denominador, así que a todo lo vamos a multiplicar por n. Tendríamos an más, y esto de acá desaparece el n, solo queda lo de arriba. Esto de acá por n, 2an, y aquí también por n, desaparece lo de abajo, nos quedamos con lo de arriba. Tenemos así. Bueno, el xc con el xc, como están en diferentes lados, se van a restar y se hace 0. Ahora, este an pasa a restar con este 2an y nos queda an. El c negativo lo pasamos aquí en positivo y luego menos a pasa en positivo este lado, se resta con 2a y nos queda menos a. Viendo el parecido que hay con esta y este lado, ¿no? Tienen esta parte en común, así que podemos reemplazarlo. Decimos Cn menos x es igual a, esto de aquí vale lo mismo que c. Entonces reemplazamos c. Y como ambos lados tienen c, simplificamos la c, nos queda la unidad. Y n menos x es igual a 1. Ahora, recuerda que la pregunta es, ¿cuál es la cantidad del número de hijos? Y los hijos son x, así que hay que despejar x. Pasamos el x a este lado y tenemos n menos 1. El número de hijos es n menos 1. Alternativa correcta, la B.
Problema 7. En cierto momento en una fiesta, el número de hombres que no bailan es al número de personas que están bailando, como 1 es a 6. Además, el número de damas que no bailan es al número de hombres, como 3 es a 2. Encontrar el número de damas que están bailando si el total de personas que asistieron a la fiesta es 455. Organizamos la información en un cuadro de doble entrada. Tenemos hombres, tenemos mujeres, hay personas que bailan, personas que no bailan y vamos a tener los totales también. Muy bien. Planteamos la primera situación. Nos dicen aquí que el número de hombres que no bailan es al número de personas que están bailando, como 1 es a 6. Es decir, si acá le pongo 1 al total de personas que están bailando, le pongo 6, ¿no? Personas que bailan. Ahora, son proporcionales a 1 y a 6, entonces tenemos que ponerle una constante K. Además, el número de damas que no bailan es al número de hombres, como 3 es a 2. Damas que no bailan es a 3, como el número de hombres sería a 2. Y le ponemos otra constante, vamos a ponerle una letra P. Encontrar el número de damas que están bailando sería este casillero. Si el total de personas que asistieron a la fiesta es 455. Ese es el total de totales, lo vamos a poner aquí. Listo. Ahora, con este dato que me dice que vale 6K las personas que están bailando, debemos tener en cuenta que siempre va a ser la misma cantidad de hombres y de mujeres. Pueden bailar en parejas, no pueden bailar entre hombres ni entre mujeres, siempre va a haber la misma cantidad. Y para que me salga 6K, la única forma sería 3K y 3K. Completamos el resto de casilleros. Para este total tendríamos que sumar 3K más 3P y por este lado, para este total, sumamos K más 3P. Sacamos dos ecuaciones. Aquí podríamos sacar una. La suma de los que bailan y no bailan, 4K, es igual a 2P. Ahora vemos que aquí tiene mitad 1, mitad 2, es decir, 2K es igual a P. Sacamos otra ecuación por este lado. Tenemos que la suma de 6K con K, 7K, más 3P es igual a 455. Como ya conozco que P vale 2K, reemplazamos, esto vale 2K. 2K por 3, 6K más 7K sería 13K. Es igual a 455. Despejamos el K y obtenemos 35. Y reemplazamos en lo que nos han pedido encontrar número de mujeres que están bailando. Tendríamos 3 por 35, que nos da 105 mujeres bailando. Entonces la alternativa correcta es la D. Problema 8. Al multiplicar dos números consecutivos, obtenemos a unidades más que el siguiente número consecutivo. Encontrar el menor número. Podríamos considerar que esos números son n, n más 1 y n más 2. Al multiplicar dos números consecutivos, vamos a pensar que son estos, n por n más 1, obtenemos a unidades más que ¿quién? Que el siguiente número consecutivo. Este sería el siguiente número consecutivo, ¿no? N más 3. Encontrar el menor número. El menor número vendría a ser n. Así que lo despejamos. Si multiplicamos aquí, tenemos n cuadrado más n es igual a n más 3 más a. A ambos lados tienen n, se hace 0, lo eliminamos. Y tenemos aquí n cuadrado es igual a, ordenando aquí tenemos a más 3. Ahora lo que está como cuadrado, al otro lado pasa como raíz cuadrada. Entonces n es igual a raíz cuadrada de a más 3 y ese vendría a ser el menor número consecutivo. Marcamos la alternativa A. Problema 9. En una librería, Angélica compró cierto número de libros con 6.000 soles. Si se hubiera comprado 30 más con la misma cantidad de dinero, cada uno hubiera costado 180 soles más barato. Calcular el número de libros que compró inicialmente. Tenemos varias incógnitas. Una de ellas es el número de libros y también el costo de cada uno. También tenemos dos partes. Una parte es lo que ella realmente compró y luego hay un supuesto.
Lo que ella realmente compró es cierto número de libros, ponemos X. Y el costo, como llevó 6.000 soles, el costo de cada uno sería 6.000 entre el número de libros que compró. Y en el supuesto sería, si hubiera comprado 30 más, es decir, 30 libros más, tendríamos X más 30. Entonces el costo, ¿cuánto hubiera sido con la misma cantidad de dinero? ¿No? Sería 6.000 entre la cantidad de libros, que es X más 30. ¿Qué hubiera pasado si eso hubiera sido el costo? Esto sería 180 soles más barato. Es decir, al costo anterior, a lo real, esto sería 180 soles menos. Entonces la pregunta es calcular el número de libros que compró. No dice lo que hubiera comprado, sino lo que compró, es decir, lo real, X. Aquí ya tenemos nuestra ecuación, la tenemos que despejar. Tenemos 6.000 entre X menos 180 nos daría ese nuevo costo que es 6.000 entre X más 30. Vamos a simplificar, a todo le sacamos 60ava. Tendríamos 100, tendríamos 3 y tendríamos 100. Ahora pasamos de un lugar a otro, tenemos 100 sobre X, juntamos la variable, menos 100 sobre X más 30 y el 3 lo pasamos en positivo hacia el otro lado. Aplicamos el método de la carita feliz, multiplicamos en aspa y tenemos 100x más 3000 menos 100x sobre el producto de x por x más 30 que posteriormente va a pasar a multiplicar al otro lado. Entonces lo hacemos de frente. Es igual a 3 por el producto de ellos dos de x más 30. Ya está. Restamos aquí 100x menos 100x. Y también la podemos sacar en ambos lados tercia, ¿no? Tercia 1, tercia sería 1000. Ahora, tenemos el 1000 y tenemos que pensar en darle forma para que se parezca a este lado el producto de dos factores cuya diferencia sea de 30. Entonces serían 20 por 50 me da 1000 y además la diferencia es de 30 y ya se parece a este lado. Entonces por semejanza tendríamos que 20 sería el X y 50 sería el X más 30. Entonces aquí tenemos que X vale 20. Y eso ya responde a la pregunta, porque justamente queríamos hallar solamente el X. Marcamos nuestra alternativa correcta, el número de libros que compró fue 20. Alternativa E. Problema 10. En las vacaciones de verano, un grupo de amigos alquilaron un automóvil por 400 soles para ir a la playa, para pagar en partes iguales, pero faltaron 2 de ellos y cada uno de los que asistieron tuvieron que pagar 10 soles más. ¿Cuántos amigos fueron a la playa? Parecido al problema anterior, desconocemos el número de amigos, desconocemos lo que paga cada uno y hay dos partes, cómo pensaban pagarlo, cómo pensaban ir y cómo pensaban pagarlo, y la otra parte sería lo que realmente pasó. Bien, entonces ellos dicen que lo que pensaban era ir una cierta cantidad de amigos, ¿no? Y el alquiler del automóvil es 400 soles, entonces si pagaban en partes iguales tendría que ser 400 entre la cantidad de amigos. Eso es lo que pagaría cada uno, lo que pensaban. Pero ¿qué pasó? Faltaron 2 de ellos, es decir, ahora son X menos 2 amigos. Entonces el costo, que era de 400 soles el alquiler, lo tenemos que dividir entre X menos 2 personas. Y resulta que ese pago es 10 soles más de lo que iban a pagar antes. Entonces aquí el costo de lo que paga cada uno se ve incrementado en 10. Y la pregunta es, ¿cuántos amigos fueron a la playa? Y sería pues la parte real, realmente fueron X menos 2 amigos. Formulamos nuestra ecuación, tendríamos 400. Nuestra ecuación sería 400 sobre X más los 10 soles es igual a el nuevo costo, es decir, 400 sobre X menos 2. Podemos simplificar, le sacamos décima a todos para manejar números más pequeños y despejamos. Tenemos 1 es igual a 40 sobre X menos 2 menos el que viene acá, 40 sobre X. Hacemos el método de la carita feliz otra vez, multiplicamos en aspita y tenemos X por 40, 40X y X menos 2 por menos 40, teniendo cuidado con el signo,
tenemos menos 40x más 80. Y todo sobre el producto de estos dos, que posteriormente va a pasar a multiplicar al otro lado. Así que lo hacemos de frente, lo pasamos a multiplicar por 1 y quedaría x por x menos 2. Si restamos el 40x se hace 0, solo nos queda 80. 80 es igual a x por x menos 2. Le damos forma al 80 para que sean el producto de dos números que se diferencien en 2. Esos números serían 10 por 8, ¿no? Por lo tanto, significa que el x sería el 10 y el x menos 2, como es menor, sería el 8. Y ya tenemos aquí el valor de x, que es 10. Pero esa no es la respuesta, sino nos falta reemplazar porque aquí nos dicen cuántos amigos fueron realmente, ¿verdad? Sería 10 menos 2, 8. Entonces marcamos la alternativa C, 8 amigos. Problema 11. A partir de aquí comienzan los problemas de edades y los vamos a ir desarrollando en cuadros de doble entrada. Jorge ve nacer a su hijo a los 18 años. Si actualmente su edad es el doble de la de su hijo, ¿cuál es la suma de ambas edades? Ya tenemos los personajes que son Jorge y también tenemos a su hijo. Nos hablan de un tiempo pasado y de un tiempo presente. A ver. Dice que cuando Jorge tenía 18 años ve nacer a su hijo, es decir, en un pasado, cuando él tenía 18, nace su hijo, es decir, con 0 años. Si actualmente su edad es el doble de la de su hijo, actualmente en el presente, Jorge tiene el doble de su hijo. Si su hijo tiene x, Jorge tiene 2x. ¿Cuál es la suma de ambas edades? Entonces, si sumamos los dos, sería 3x. Tengo que llegar a 3x. Una de las propiedades que se cumple cuando ya tenemos un tablero es la suma en aspa. Entonces aquí vamos a aplicar la suma en aspa. ¿Y cómo es? Es sumar en diagonales. En un lado tengo la suma de 0 con 2x y eso es 2x. Y al otro lado es 18 más x. Listo, despejamos el x, pasa a restar y x es igual a 18. Y respondemos a la pregunta. La suma de los dos es 3x, 3 por 18 nos da 54. Marcamos la alternativa correcta, la B. Problema 12. Dentro de 8 años la suma de nuestras edades será 46 años, pero hace m años la diferencia de nuestras edades era 4 años. ¿Hace cuántos años la edad de uno era el triple del otro? Los personajes serían tú y yo, y los tiempos pasado, presente y futuro. Nos decía que dentro de 8 años la suma de nuestras edades será 46. Del presente al futuro tiene que haber una diferencia de 8 y la suma de estas dos edades es igual a 46. Y aquí hay un dato muy importante, nos dice hace m años la diferencia de nuestras edades era 4 años. Hace m años, pero en realidad no importa cuántos años hacia atrás haya o cuántos años hacia adelante haya, la diferencia de dos edades siempre va a ser la misma. Por ejemplo, ponte que tú tengas 20 años y tengas un hermano que tiene 25 años. Estamos notando aquí que la diferencia de las edades es de 5, ¿no? Entonces, si yo me voy hacia el pasado 5 años, tendría 15 y mi hermano tendría 20. Si notamos, la diferencia sigue siendo de 5. Y lo mismo pasa si me voy hacia el futuro. Por ejemplo, unos 10 años, yo voy a tener 30 y mi hermano va a tener 35. La diferencia de las edades sigue siendo de 5. Entonces, no importa si es hacia atrás o adelante, la diferencia de las edades siempre va a ser la misma. Es decir, si hace m años la diferencia era de 4 años, dentro de 8 años la diferencia sigue siendo de 4 años. Pero como no sabemos cada uno, le vamos a poner incógnitas. Supongamos que yo tenga x, el otro tendría que tener x más 4. Listo, ahora con ese dato de la suma vamos a calcular el valor de x. Debemos sumar igual a 46, tendríamos 2x más 4 igual 46 y despejamos el x. Y obtenemos 21. Eso significa que yo en el futuro tenía 21 años y tú tenías 25. Si quiero regresar al presente le tengo que restar 8 años y eso me daría 13 y para ti sería 17.
Y la pregunta es, ¿hace cuántos años la edad de uno era el triple de la edad del otro? Entonces, ¿hace cuántos años? Esto de acá desconocemos. La edad de uno era el triple del otro. Entonces, como me he considerado a mí menor y el tú es mayor, entonces sería que yo tenga Y y tú tengas el triple, 3Y. Y recuerda que se cumple la suma en aspa. Podemos calcular el valor de Y. Tendríamos Y más 17 es igual a 3Y más 13. Despejamos el y obtenemos 2. Significa que yo en el pasado tenía 2 años y tú tenías 3 por 2, 6. Pero ¿hace cuánto tiempo pasó eso? Bueno, hacemos la comparación de las cantidades. Si aquí tengo 13 y aquí tenía 2, ¿hace cuánto tiempo pasó eso? Restamos 13 con 2, sería 11. Hace 11 años. Alternativa correcta, la B. Problema 13. Raquel le dice a Lucio, mi edad es 4 años menor de la edad que tú tenías cuando yo tenía 8 años menos de la edad que tú tienes. Y cuando tú tengas el doble de la edad que yo tengo, nuestras edades sumarán 82 años. ¿Qué edad tiene Raquel? Los personajes son Raquel y también está Lucio. Los tiempos pasado, presente y futuro. Raquel decía, ¿no? Mi edad es 4 años menor de la edad que tú tenías. Eso le decía a Lucio. Mi edad es 4 años menor de lo que tú tenías. Entonces, si aquí le ponemos x más 4, mi edad es en la actualidad 4 años menor, o sea, x. ¿Cuándo pasó esto? Cuando yo tenía 8 años menos de la edad que tú tienes. Yo tenía 8 años menos de la edad que tú tienes. Entonces, si acá le ponemos y más 8, yo tenía solamente y, 8 años menos. Y cuando tú tengas el doble de la edad que yo tengo, cuando tú tengas en el futuro el doble de la edad que yo tengo, dice Raquel, o sea, cuando tú tengas 2x, nuestras edades sumarán 82. Entonces, si la suma de los dos es 82, podemos llenar este espacio. Lo que le falta a 2x para hacer 82 tendría que ser 82 menos 2x. Y la pregunta es, ¿qué edad tiene Raquel? Tiene en el presente x. Vamos a hacer dos sumas en aspa, una por aquí y otra por aquí. Si sumamos estos dos, tenemos 2y más 8 es igual a la suma de estos dos, 2x más 4. Todos tienen mitad, le sacamos mitad a todos, 1, 4, 1 y 2. Y despejamos la letra y, aquí nos queda el x y 2 menos 4 queda menos 2. Y por el otro lado tenemos la suma, que sería 3x es igual a la suma de estos dos, y más 90 menos 2x. Vamos despejando, esto lo pasamos al otro lado, sería 5x es igual a y más 90. Pero podemos reemplazar el valor de y, ya que vale x menos 2. X menos 2 más 90. Bien, ya está fácil, solamente queda despejar el x y x nos sale 22. Entonces, esa sería la edad de Raquel. Marcamos la alternativa correcta, la C. Problema 14. La edad de un padre sobrepasa en 5 años a la suma de las edades de sus 3 hijos. Dentro de 10 años, él tendrá el doble de la edad de su hijo mayor. Dentro de 20 años tendrá el doble de la edad del segundo y dentro de 30 años tendrá el doble de la edad del tercero. Halla la edad del padre. Tenemos los personajes, tenemos al padre, tenemos al hijo mayor, tenemos al segundo hijo y tenemos al tercero. Como no sabemos la edad de los hijos, le vamos a poner letras A, B, C. Pero nos dicen que la edad del padre sobrepasa en 5 años a la suma de las edades de sus 3 hijos. Esto de aquí va a ser en el tiempo presente, que sobrepasa en 5 años a la suma de las edades de sus 3 hijos, o sea, A más B más C más 5. Toda esa es la edad del padre. Y esa justamente vendría a ser nuestra incógnita, porque queremos saber la edad del padre en el presente. Ahora planteamos algunas ecuaciones. Nos dice dentro de 10 años él tendrá, cuando dice él se está refiriendo al padre. Él tendrá el doble de la edad de su hijo mayor. El papá dentro de 10 años va a tener A más B más C más
15 y va a ser el doble de la del hijo mayor. El hijo mayor tiene A, pero dentro de 10 años, A más 10. Ahora, dentro de 20 años, él tendrá el doble de la edad del segundo. Ya, dentro de 20 años, el papá, ¿cuánto va a tener? Va a tener A más B más C más 25 y va a ser el doble de la del segundo. El segundo tiene B, pero dentro de 20 años va a tener B más 20. Y dentro de 30 años tendrá el doble de la edad del tercero. El papá va a tener A más B más C más y más 30 va a ser más 35. Va a ser el doble del tercero. El tercero es C, pero dentro de 30 años va a ser C más 30. Ahora hacemos un sistema de ecuaciones y sumamos en columnas. Vamos a tener aquí 3A, 3B, 3C y sumando 15 más 25 más 35 tenemos 75. Ahora por el otro lado, si vamos multiplicando, vamos a tener 2A más 2B más 2C y si terminamos de multiplicar los números, tenemos 2 por 10, 20, 2 por 20, 40 y 2 por 30, 60. Sumamos sería 120. Ahora lo que vamos a hacer es despejar. Como tenemos el doble de A, doble de B, doble de C, pasa a restar a todo este lado y tenemos A más B más C. 75 lo pasamos hacia el otro lado y sería 45. Ahora reemplazamos en la edad del padre. Si ya sabemos que A más B más C vale 45, más 5 nos da 50. Entonces marcamos la alternativa correcta, la D. Problema 15. Para poder organizar mejor la información vamos a colocar de una vez cuáles son los personajes que intervienen y estarías tú y yo. Y están los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Ahora, nos dicen, hace A más B años. Entonces, del presente al pasado tiene que haber transcurrido A más B más C años. Tu edad era A más B veces la mía. Tu edad era A más B veces la mía. Entonces, si yo tenía X, tu edad es A más B veces era por mi edad. A más B veces mi edad. Bien. Cuando tú tengas B más C veces mi edad, eso sería en un futuro, habrán transcurrido C más B menos A años. Colocamos, ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar en ese futuro? Cuando tú tengas B más C veces, ¿no? Veces es multiplicación, así que va a ser B más C veces por mi edad, o sea, mi edad en ese futuro. Todavía no sabemos cuánto es, ¿no? Entonces vamos a ir avanzando. Por ejemplo, si voy al presente, si tenía X en el pasado, en el presente tengo X más los años que están aquí de diferencia. Es decir, más A más B más C. Y para llegar a ese futuro, tendríamos que sumarle C más B menos A, es decir, X más, nos damos cuenta que el A se va a restar, se va a hacer 0, solamente queda 2 veces B y 2 veces C, ¿no? Si sumamos 2 veces B más 2 veces C. Entonces tú en ese futuro vas a tener B más C veces por mi edad en ese futuro. X más 2B más 2C. Entonces yo tenía en años X. Bien, entonces a ver, lo que va a cumplir aquí es la suma en aspa. Vamos a hacer una aspita por aquí y vamos a proceder a sumar. Tenemos X más todo este lado, que es B más C, todo por X más 2B más 2C. Y por el otro lado sumamos A más B, todo por X y más X más 2B más 2C. Ya está. Lo primero que notamos es con el X, ambos lados están con el mismo signo, y si lo pasamos al otro lado pasa restando y se va a hacer 0. Mejor elimínalo desde ya. Ahora tenemos que tratar de encontrar el X, tienes que despejar el X. Aquí tenemos un X que está dentro de un paréntesis. Para poderlo liberar podemos ir multiplicando en bloque de esta manera. Entonces multiplicaríamos B más C, todo por X, más B más C por el otro bloque, lo dejamos en bloque, 2B más 2C.
Y en este lado lo mismo. A más bx más 2b más 2c. Entonces, si estás notando, mira, este se parece a este de aquí, ¿no? Son iguales. Le vamos a poner un paréntesis, no hay problema si lo asocias. Y vamos a ir juntando los términos semejantes. Ya vemos aquí que tiene el x, aquí también. Los juntamos. Este lo pasamos al lado derecho. Vamos a tener de la siguiente manera. A más b todo por x menos el que viene b más c por x. Y por el otro lado tenemos b más c por 2b más 2c. Y el que viene a restar, este paréntesis, menos 2b más 2c. Factorizamos esto que se está repitiendo en ambos. Y como factor común sería 2b más 2c. Y abrimos otro paréntesis y la parte no común es b más c menos 1, ¿no? Cuando tú factorizas todo, sería un 1, ¿verdad? Y hacia el otro lado también tenemos para factorizar el x, ¿no? De la misma manera, factorizamos el x y abrimos un paréntesis, tendríamos a más b menos todo lo demás. Y cuidado con el signo, menos b menos c. Lo que va a pasar dentro del paréntesis que la b se va a restar, ¿no? Podemos seguir factorizando el número 2. Entonces vamos a tener aquí 2b más c. Y esto de acá se repite. Y ya podemos despejar el x, ¿no? Lo que está aquí va a pasar al otro lado a dividir. Y ponemos un entre. Y pasamos a dividir el a menos c. A menos c. Listo. Y eso coincide con la alternativa E. Problema 16. Si al año en que cumplí 12 años se le suma el año en que cumplí 16 y se le resta la suma del año en que nací con el actual, obtendrá 6. ¿Qué edad tengo? Tenemos varias incógnitas. Por ejemplo, el año de nacimiento. El año de nacimiento le vamos a poner una letra A. No sabemos tampoco la edad que tiene X. Y tampoco sabemos cuál sería el año actual. Pero ya conociendo que nació en el año A y la edad es X, entonces el año actual está dada por la suma de año de nacimiento más la edad, es decir, A más X. Si nació en el año A, ¿en qué año cumplió 12 años? En el año A más 12. Se le suma el año en que cumplió 16, A más 16. Se le resta la suma del año en que nací, se le resta una suma, vamos a abrir un paréntesis, se le va a restar una suma, ¿de quién? Del año en que nací, el año en que nací sabemos que es A, con el actual, A más X. Obtendrá 6, obtiene 6, ¿qué edad tengo? Bueno, la edad que yo tengo sería X. Si sumamos A con A tendríamos 2A. 12 con 16 tenemos 28. Sumamos dentro del paréntesis es 2A, pero con el negativo sale menos 2A. Y menos X. Todo eso tiene que valer 6. Se resta 2A menos 2A y nos queda menos X, lo pasamos al otro lado. Y 6 resta a 28 y tenemos 22. ¿Qué significa X? Es la edad que tiene y justamente esa era nuestra incógnita. Marcamos la alternativa A. Problema 17. Juan le dice a Sergio, la diferencia entre nuestras edades es igual a la diferencia entre la edad de José y la mía. Si Juan es mayor que José, hallar la suma de cifras de la edad de Juan. La primera diferencia es entre Juan y Sergio, ¿no? Entonces tenemos que restar mayor con menor. Entonces notamos aquí que Sergio es mayor que Juan, ya que es de 3 cifras y Juan es de 2. Entonces tendríamos la diferencia en este sentido. La otra diferencia, es igual a la diferencia entre la edad de José y la mía. Cuando dice la mía se está refiriendo a Juan, ¿no? Entonces ahora necesitamos la diferencia entre José y Juan. Sabiendo que Juan es mayor que José, entonces la diferencia iría en este sentido. Juan menos José, mayor con menor, ¿sí? Ahora sí, esas dos diferencias son iguales. Tendríamos la siguiente ecuación. X0y menos yx es igual a yx menos xy.
Juntamos términos semejantes, este puede pasar a sumar al otro lado y vamos a tener 2 veces yx menos xy y por este lado x0y. Hacemos descomposición polinómica en cada uno de los casos. En el primer caso me da 100x más y. Por el otro lado, si resolvemos el paréntesis, tenemos 10y más x y hay que multiplicarlo por 2. Entonces sería 20y más 2x. Ahora, aquí tenemos 10x más y, pero con el menos tendríamos menos 10x menos y. Ahora juntamos todas las x en un lado, todas las y al otro lado. Aquí tenemos un 100x. Por este lado tenemos un menos 8x que pasa a sumar, sería un 108x. Hacia el otro lado tenemos 20y menos y, que sería 19y. Y este que pasa a restar sería 18y. Ambos lados tienen 18ava, 1, 18ava, 6. Tenemos 6x es igual a 1y. Como tienen que ser ambos lados iguales, la numeración que corresponde sería para x1 y 6 para y. Entonces tenemos que x es igual a 1 y y es igual a 6. Y la pregunta era la suma de cifras de la edad de Juan. Juan, si sumamos sus cifras, sería y más x o x más y, ¿no? La suma de cifras nos va a dar 7. Marcamos la alternativa correcta, la B. Problema 18. Cuando yo tenía un año menos de la edad que tú tienes, tú tenías 5 años menos de la edad que yo tengo. Pero cuando tengas la edad que yo tengo, nuestras edades sumarán 42 años. ¿Qué edad tenemos tú y yo respectivamente? Los personajes, estamos el tú y yo. Y los tiempos pasado, presente y futuro. Bueno, primero tenemos, yo tenía un año menos de la edad que tú tienes. Yo tenía en el pasado un año menos de la edad que tú tienes. Entonces, si tú tenías X, yo tenía un año menos. ¿Cuándo pasó esto? Cuando tú tenías 5 años menos de la edad que yo tengo. Es decir, si yo tengo Y, tú tenías Y menos 5. Pero cuando tengas la edad que yo tengo, o sea, cuando tú tengas Y, nuestras edades sumarán 42. Entonces aquí, para que estos dos sumen 42, lo que faltaría aquí sería 42 menos Y. ¿Qué edad tenemos tú y yo respectivamente? Aquí están nuestras edades actuales. Tenemos que averiguar los dos. Bien, vamos a aplicar la propiedad que se cumple cuando tenemos tablas en edades y es la suma en aspa. Vamos a hacer 2. Si sumamos el primer lado, tenemos 2y menos 5 es igual a... Sumamos este lado, tenemos 2x menos 1. Pasamos a sumar el menos 1, tenemos 2y menos 4 es igual a 2x. Todos tienen mitad, sacamos mitad a todos y nos está quedando y menos 2 es igual a x. En el otro aspa tenemos aquí 2y igual a la suma de los dos, x más 42 menos y. Juntamos términos semejantes, lo pasamos a sumar. Tenemos 3y es igual a x, que podemos reemplazar, y más 42. Este ya no, porque ya lo hemos pasado a sumar. Despejamos el y vamos a obtener un valor de 20. Regresamos aquí para averiguar el valor de x, y como y vale 20, menos 2 sería 18. Ahora sí podemos responder. El tú era el x, es decir, 18. Y yo tendría el y, que sería 20 años, respectivamente, en ese orden, 18 y 20 años, alternativa A. Problema 19. Carolina tuvo su primer hijo a los 18 años. 3 años después tuvo a su segundo hijo y 5 años después a su tercer hijo. Si en el 2020 las edades de los 4 sumaban 79 años, ¿en qué año nació Carolina? Personajes: Carolina y los 3 hijos, hijo 1, hijo 2, hijo 3. Nos indica que Carolina tuvo su primer hijo a los 18 años. Cuando ella tenía 18, nace su primer hijo, le ponemos 0 y los otros 2 no existían. 3 años después, entonces avanzaríamos unos 3 años hacia adelante, tuvo su segundo hijo. Si tuvo su segundo hijo, Carolina ya va a tener 21 y su primer hijo va a tener 3 años.
y nace su segundo hijo, 0 años. El otro todavía no existe. 5 años después, su tercer hijo. Hacemos que transcurra unos 5 años. Carolina tendría 26, su primer hijo tendría 5 años más, es decir, 8, y su segundo hijo tendría 5 años, y recién nace el tercer hijo que tendría 0 años. En el 2020 las 4 edades suman 79, pero no sabemos cuántos años hacia adelante han transcurrido, pero sabemos que ese año fue el año 2020. Entonces Carolina va a tener 26 más X, y los otros hijos van a tener 8 más X, 5 más X y 0 más X, que sería X. Entonces, en ese 2020 la suma es 79. Hacemos la suma de las variables, 4X, sumamos los números, sería 39, y lo igualamos a 79. Despejamos el valor de X y obtenemos 10. Ahora, ¿en qué año nació Carolina? En el 2020, si reemplazamos para conocer su edad, 26 más 10 tiene 36. Si eso ocurre en el 2020, entonces ¿cuándo nació? Averiguamos el año de nacimiento. Y lo único que tendríamos que hacer sería restar el año actual, 2020, menos la edad que tiene en ese año. Y nos va a dar el año de nacimiento, 1984. Marcamos la alternativa correcta, la E. Problema 20. Las edades de 3 personas están en progresión geométrica, cuyo producto es 21.952. Hallar la edad intermedio. Como las edades están en progresión geométrica, yo me puedo estar imaginando los siguientes términos. Para el primero, que sea X, y para llegar al siguiente tendría que multiplicarle una razón por R, entonces el siguiente sería XR. Si quiero llegar al tercero, tendría que multiplicarle otra vez la misma razón. Entonces la tercera edad sería X por R cuadrado. Ahora, conociendo ya las 3 edades, dice que el producto, que vendría a ser el resultado de la multiplicación. Si yo multiplico todo, voy a tener X al cubo por R al cubo. Y ese producto nos indica que sale 21.952. Y la pregunta es hallar la edad del intermedio, o sea, X por R. Este número lo podemos escribir también así, X por R todo elevado al cubo. Y es igual a la misma cantidad. Para quitar esa potencia, a ambos lados le sacamos raíz cúbica. Entonces vamos a tener solamente XR y al otro lado raíz cúbica sería 28. Y con eso ya hemos encontrado la solución, ya que el intermedio también es XR. Alternativa correcta, la C. Problema 21. Cuando nació el primer hijo de Blanca, la edad de ella y la de su esposo estaban en relación de 7 a 9. Cuando su hijo cumplió 9 años, la edad de Blanca y la de su esposo estaban en relación de 5 a 6. Si Blanca se casó 3 años antes de nacer su primer hijo, ¿cuántos años tenía en ese entonces? Personajes. Tenemos a Blanca, tenemos al esposo y tenemos a su primer hijo. Entonces nos hacen referencia a que cuando nació el primer hijo de Blanca, su primer hijo entonces tendría 0, la edad de ella y de su esposo estaban en relación de 7 a 9. Entonces, relación de 7 a 9, ponemos una constante K. Cuando su hijo cumplió 9 años, entonces si va a cumplir 9 años, tiene que pasar 9 años hacia adelante, hacia un futuro. Vamos a tener para Blanca 7K más 9, para el esposo 9K más 9 y para el hijo 9 años. En ese entonces nos indican que la edad de Blanca y la de su esposo están en relación de 5 a 6. Colocamos la edad de Blanca, 7K más 9, la edad del esposo, 9K más 9, y cumplen una relación de 5 a 6. 5 a 6. Ya está. Y ahora simplemente multiplicamos en aspita y despejamos el valor de K. 6 por todo lo que está arriba, tendríamos 42K más 54. Y 9K más 9 todo por 5, hacia el otro lado, 45K más 45. Y despejamos el valor de K. Aquí K nos va a salir 3. Significa que Blanca, cuando nació su primer hijo, tenía 7 por 3, 21. Tenía 21 años. Y también nos dice que Blanca se casó hace 3 años antes de nacer su primer hijo. Pregunta,
¿Cuánto tenía en ese entonces? Restaríamos 21 menos 3 años, ¿no? Para saber cuándo se casó. Y 21 menos 3 nos da 18. Cuando se casó tenía 18 años. Y hemos llegado al final de la práctica, así que chicos, si quieren seguir viendo más resoluciones de las próximas prácticas, denle like y nos estaremos encontrando la próxima semana. Cuídense mucho y sigan repasando. Chau, chau.